A todos un cordial saludo. Somos el equipo número uno y hoy presentaremos la polémica del tema Derechos humanos, enemigos de los dictadores, basado en la tesis del derecho fundamental a la vida. En los regímenes dictatoriales, el poder absoluto y la represión son características predominantes. Los derechos humanos, que promueven la dignidad, libertad y bienestar de los individuos, son vistos como amenazas por esos regímenes. En particular, el derecho fundamental a la vida se convierte en un punto crítico de conflicto. Este derecho no solo protege la existencia física, sino que también engloba el derecho a vivir en condiciones de dignidad y libertad. Nuestra presentación se centrará en desarrollar esta tesis a través de diferentes argumentos y perspectivas, demostrando cómo los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, desafían y socavan las bases de las dictaduras. Autoridades reconocidas mundialmente como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han subrayado la importancia del derecho a la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU en 1948, afirma que su artículo 3, que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Esta declaración ha sido ratificada por la mayoría de los países del mundo. Establece un estándar global por la protección del derecho a la vida, demostrando su reconocimiento universal y su importancia fundamental. Asimismo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha emitido numerosos fallos que refuerzan la protección del derecho a la vida. En el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte estableció que los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida y de tomar medidas preventivas para proteger este derecho. Este fallo subraya la responsabilidad de los estados de no solo obtenerse de quitar la vida arbitrariamente, sino que también de adoptar medidas positivas para garantizar y proteger la vida de sus ciudadanos. Muchas gracias por el pase. Quiero hablar que la consagración del derecho a la vida en las constituciones y tratados internacionales actúa como una causa primaria, en la cual desencadena múltiples consecuencias, obviamente. En primer lugar, la protección jurídica robusta que se deriva de este reconocimiento asegura que cualquier amenaza a la vida pueda ser enfrentada mediante recursos, proporcionando a los ciudadanos una base segura para la defensa de su existencia y dignidad. En segundo lugar, esta protección no solo eleva la calidad de vida de los individuos, sino que también fomenta un entorno social más justo y respetuoso. En nuestro país, como muchos países, consideran importante e universal el derecho a la vida, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los derechos fundamentales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Ante ello, planteo la siguiente tesis. Derecho fundamental a la vida. Por ejemplo, el derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas, la ONU. Esta declaración fue promulgada en 1948, el cual dictamina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Por lo que se supone que los estados y las diversas instituciones sociales tienen el deber de proteger, respetar y garantizar la vida de los seres humanos en todas circunstancias. Esto no se limita solo a evitar la muerte y el asesinato, sino a fomentar condiciones óptimas para el desarrollo de una vida digna. Finalmente, podemos concluir que en el derecho a la vida se garantiza a cada individuo la oportunidad de existir y desarrollarse en condiciones de dignidad y seguridad. Por lo tanto, la protección de este derecho es fundamental para evitar la violencia y la discriminación y para asegurar
el acceso a necesidades básicas como la salud, la alimentación y la vivienda. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Milton Condeso y a mí me toca hablar sobre argumentos y analogías. Tenemos como introducción el documento de investigación en el derecho fundamental a la vida por Marlene Tixe Traverso, donde se aborda la importancia y fundamentos del derecho a la vida. Debe ser de dimensiones básicas, destacando su carácter indispensable y su relación con la dignidad humana. En el caso de la tesis principal del trabajo de investigación es que el derecho a la vida es un derecho fundamental de la persona humana que se basa en la dignidad del ser humano y es esencial para la existencia y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Con el argumento se sustenta que la idea del Estado como persona jurídica constituida por los hombres tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución y los tratados internacionales, como los cuales se encuentran los derechos a la vida, donde se destaca que el derecho no solo es inherente al ser humano, sino que es la interrelación con otros derechos y es esencial para la convivencia y bienestar social. Por último, como la conclusión, en el análisis realizado en el trabajo de investigación de Marlene Tixe, resalta la importancia del derecho fundamental a la vida como pilar de la dignidad humana y la base para la protección de otros derechos. Se evidencia que este derecho no solo es un principio jurídico, sino también un valor ético fundamental que debe ser promovido y protegido en todas las instancias de la sociedad. Además, yo les explicaré acerca de los datos y hechos del derecho a la vida. Existen 30 derechos fundamentales. Sin embargo, sin la presencia de uno de los derechos más importantes, como lo es el derecho a la vida, los demás principios no tendrían sentido, siendo que este dicta el inicio de vivir, protegiendo de la privación u otra forma grave de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones. Tras las encuestas realizadas dirigidos a los abogados de la ciudad de Lima por parte del estudiante Tatiana Briceño de la Universidad Alas Peruanas, indica que el 50.55% de los abogados creen que el alcance del derecho a la vida es concebido como sujeto de derecho desde la gestación. Sin embargo, el 2.76% opina lo contrario. Además, se muestra que el 64.92% de los abogados indica que el goce de los derechos humanos es concebido desde la concepción, contando con un 0.81% que no opina lo mismo. Finalmente, se concluye que se considera sujeto de derecho al no nacido por el simple hecho de que tiene el derecho a la vida, demandando respeto desde su inicio hasta su total extinción. Además, se afirma que el alcance del derecho a la vida del concebido garantiza el goce de los otros derechos desde el proceso de gestación. Gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Gracias por el pase, compañero. El derecho a la vida es un principio fundamental que guía la convivencia de cualquier sociedad moderna. Su respeto y protección son esenciales para el desarrollo y bienestar de cualquier comunidad. La educación sobre derechos humanos juega un papel crucial en asegurar que este derecho sea comprendido y valorado desde temprana edad. Para eso, hoy hablaremos sobre el derecho fundamental a la vida y cómo la educación en derechos humanos puede transformar nuestras sociedades. A continuación les voy a presentar 3 casos de diferentes países sobre este tema. En una escuela primaria en Finlandia se implementó un programa educativo centrado en los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida. Los resultados mostraron una disminución significativa en los casos de acoso escolar y un aumento en la empatía de los estudiantes. En un estudio en una secundaria en Japón, reveló que los estudiantes que participaban de talleres sobre derechos humanos, donde se enfatizaba el respeto por la vida, demostraron un mayor compromiso con actividades de voluntariado y una actitud más solidaria hacia sus compañeros. En una universidad de Canadá, los cursos que incluían módulos sobre derechos fundamentales como el derecho a la vida resultaron en una mayor conciencia social entre los estudiantes, quienes posteriormente se involucraron en proyectos comunitarios y abogaron por políticas inclusivas y justas.
Las observaciones de diferentes contextos educativos alrededor del mundo muestran que la enseñanza sobre el derecho a la vida tiene un impacto positivo en la formación de individuos más conscientes y respetuosos. Este enfoque educativo no solo reduce el comportamiento negativo, como el acoso escolar, sino que también fomenta la empatía y el compromiso social. Por lo tanto, integrar la educación sobre derechos humanos en los programas escolares es fundamental para cultivar una sociedad equitativa y compasiva. Muchísimas gracias.